Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Enrique Guerrero y a nombre de Fernando Isla les agradezco mucho que nos permitan acompañarlos durante este sábado, este sabadito para descansar, para disfrutar, para hacer muchas cosas, para convivir, para trabajar también. Y como todos los sábados, tengo el gusto y el honor de poder compartir el micrófono con Lili Grijalva Contreras. Ella es psicóloga, pero también es escritora. Lili, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Enrique. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos el día de hoy. Qué padre, ya sabadito, disfrutar. ¿Qué tal va a estar tu sabadito? Digo, alberquita seguro debe de ver, porque Era lo este que iba a calor, decir, exactamente. Y si no, pónganse a regar y fríéguense también la cabeza, porque la verdad es que está el calor terrible, empieza la canícula ya, van a ser 45 días de muchísimo calor, son los días más calientes del año, así es de que prepárense, cuídense mucho, hidrátense mucho, cuídense de los golpes de calor. Cuiden a sus mascotas, por favor, los niños, los adultos mayores. De verdad, vamos a pasar por una temporada de mucho calor y de muchos problemas de salud precisamente por esto. Así es de que tomemos precauciones. casualmente es cuando más problemas de salud mental, vamos a llamarlo así, afectan estos días de calor. Muchísimo, afectan mucho porque realmente no te da tiempo de hacer nada, te sientes agotado y Agobiado, no puedes rendir nada porque estás agotado físicamente y mentalmente también porque no conectas, la verdad. no conectas con este calorcito, pero bueno, hay que disfrutarlo de todas maneras. Estamos aquí, aquí escogimos vivir, aquí nos tocó vivir, y la verdad que vale mucho la pena. Totalmente. Yo creo que hay que pagar un precio donde estemos, ¿no? De una o de otra manera y bueno, hay que adaptarnos al calor y a donde fueres, haz lo que vieres. Así es de que cenotes, terraza, piscina, lo que podamos cada uno desde nuestras Años propias de posibilidades, manguerazos, como que manguerazos, pero la verdad, disfrutemos en familia. Tenemos la oportunidad de estar en familia este fin de semana y de cuidarnos todos en familia. oye, ¿y hoy de qué nos vamos a platicar? A ver, cuéntanos de qué nos vas a platicar. Fíjate que el día de hoy traigo un tema que me gusta mucho, es algo que todos vivimos y que muchas veces no sabemos cómo afrontar. Se llama resiliencia. ¿Qué es esto de la resiliencia? ¿Cómo se come? ¿De qué se trata? ¿Hacia dónde nos lleva? Entonces, Se ese va habla a ser. mucho de ella, pero pocos pueden entenderla o poco se presta la atención ya, porque se ha mencionado tanto como tantas otras frases que hemos platicado, Así es. pero es muy importante. Yo creo que es lo que siempre hemos vivido, pero que se le había puesto tal vez un título o tanta atención. Así es, Enrique. Fíjate que la resiliencia la tenemos todos y como dices tú, hay muchas frases muy trilladas actualmente de sé la mejor versión de ti, hoy por ti, mañana quién sabe, supérate a ti mismo, Tu mejor tú versión. sí, sé tú mismo, quiérete, ámate, pero nadie nos dice cómo, nadie nos dice qué hacer y nadie nos dice cómo podemos afrontarlo y de qué manera podemos vivirlo. La resiliencia es esa capacidad que tiene el ser humano para poder brincar los obstáculos que te pone la vida, para poder salir adelante, para poder de una o de otra manera superar lo que nos está pasando en todos los aspectos. La resiliencia es la forma, así según yo lo interpreto, es la forma de poder aprender basado en inclusive hasta en una mala experiencia. Sí, por supuesto. Generalmente la resiliencia se activa precisamente para poder superar las malas experiencias. Es la capacidad que tenemos para poder adaptarnos a lo que nos está pasando. Bueno, pues vamos a platicar de eso y muchas otras cosas más en el próximo En el próximo bloque, en el claro que sí. próximo bloque, porque ya llegó nuestra invitada, en un momento va a estar con nosotros la doctora Margarita Quijano, es una excelente médico ortopedista y trae unos temas muy interesantes y Sí, que hay por que supuesto. La platicar. verdad es que sí tenemos que cuidarnos mucho. Nuestro esqueleto es parte de nuestra supervivencia diaria. Entonces tenemos que cuidarla también, aunque no se vea. Bueno, como tu tema es muy interesante, déjame nada más platicarles rapidísimo. Normalmente, ¿qué hacemos los fines de semana? Pues es descansar, olvidarnos del ajetreado de la semana y decir, ya el lunes vemos.
Ujú, ¿no? ujú. A ver qué hacemos ahorita, ya me desconecto y no está mal, No, al contrario, es está perfecto. súper saludable. Pero a veces sí tenemos ese tema de que tenemos pendientes, o no nos rinde la semana, o no podemos tener una organización planeada. Ujú. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, vamos a platicar rapidísimo de tips para planear tu semana durante este fin de semana. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. El primero sería, evalúa la semana que terminó. Reflexiona brevemente qué funcionó y qué no funcionó. Un ejemplo sería, esta semana cumplí con el gimnasio, vamos a hablar de cosas personales. 3 veces fui, pero no logré alcanzar mi proyecto personal, que a lo mejor es ir toda la semana, Okey. ¿no? Ujú, ¿Qué es lo que lo impidió? A ver, vamos a empezar, iniciando, saber qué fue lo que faltó, qué fue lo que no me dejó cumplir esos puntos de vista. Aquí estamos poniendo un ejemplo que fue el gimnasio a lo mejor, pero pueden ser cosas laborales, pueden ser cosas familiares, y que teníamos planeado hacer algo, y ya que pasó, ahorita nos sentamos a ver el sabadito, híjole, pues no lo hice. ujú. ¿Qué fue lo que realmente nos pasó? ¿Sabes qué? Muchas veces postergamos las cosas prioritarias cuando son hacia nosotros mismos. Hacemos y resolvemos todo lo que está a nuestro alrededor, laboralmente hablando, familiarmente hablando, y vamos como procrastinando un poco lo que es importante para nosotros. Ujú. Y generalmente en nuestra salud mental, en nuestra salud física y en nuestra salud deportiva, vamos a llamarlo así, lo vamos postergando, como que Claro. nos va dando flojerita. Y ahorita con el calor más, Enrique. Entonces, sí es importante tener bien enfocado hacia dónde queremos ir. Bueno, pues un tip sería, anota compromisos fijos, ya sean reuniones, clases, citas, eventos familiares, lo que tú tengas. Por ejemplo, el lunes a las 10 de la mañana tengo una junta con el equipo de trabajo, ¿no? El miércoles a las 7 de la noche es una cena familiar o tengo el cumpleaños de un compañero, no sé, pero que lo tengas ya anotado en tu agenda, en el celular, que te mande un recordatorio, tal vez 2 o 3 horas antes o 1 hora antes, Ujú. un recordatorio. El jueves, por ponerte un ejemplo, también a tal hora tenemos una cita médica, porque a veces también eso se nos olvida, ¿eh? Sí, por Las citas supuesto. médicas, nos metemos tanto en la semana. Entonces sí hay que revisar el calendario, qué es lo que vamos a hacer durante esta semana, qué es lo que se nos va a presentar. Otro punto sería, establece 3 prioridades principales. Aquí sí es muy importante. Hay que elegir grandes objetivos y hay que elegir 3 para esta semana, ¿no? Por ejemplo, personales, pueden ser profesionales o puede ser de los 2. Uno sería, a lo mejor tengo que hacer un reporte a fin de mes. Ujú. Pues le voy a avanzar, voy a hacer un porcentaje, adelantar inclusive un informe a lo mejor que tengas que hacer. Fíjate que a mí me gustaría dar aquí en este punto y en todo lo que acabas de mencionar, Enrique, un tip súper importante. Escribe las cosas que tienes que hacer en una agenda. No nada más lo pongas en el celular, también escríbelo a puño y letra. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros anotamos las cosas con nuestro puño, Ujú. conectamos inmediatamente con nuestro cerebro y nos enfocamos en lo que es realmente importante. Entonces, sí es importante que pongamos alarmas, sí es importante que lo pongamos en nuestro celular, pero en post-its o en una hojita o si quieres llevar una agenda, es importante que anotes las cosas para que no se olviden tan fácilmente. Bueno, pues excelente recomendación. Otro punto sería bloquea tiempos para tareas importantes. Asigna horarios específicos para tus prioridades, como si fueran unas citas ya importantes de trabajo o lo que como tú lo quieras llamar. Puede ser un ejemplo, ¿no? El lunes o martes a tal día a las 9, de 9 a 11 vamos a hacer un avance, qué es lo que vamos avanzando con el equipo Ujú, o una entrega que tengas que hacer en específico con el cliente, vas a ir empezando a anotarlo. El jueves una rutina de ejercicio, porque nada más hicimos 3 durante esta semana, ujú, vamos a meter una cuarta, y este tipo de cosas que nos van a ir solucionando mucho la vida. Y rápidamente otra, deja espacios para imprevistos y descansos. No llenes todos tus espacios, deja de márgenes y tiempo libre. Por ejemplo, los viernes por la tarde, si tienes libre, porque muchas personas trabajan no el tiempo completo, los dejan salir antes. Ocúpalo para descansar, pero también deja ese espacio para resolver pendientes que no pudiste hacer durante la semana, revisando la agenda. ¿Qué te parece? me parece muy bien. Organización siempre es mucho más fácil para poder enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Bueno, pues vamos a seguir recomendando antes de irnos, pues sean parte de la comunidad más exclusiva de México, Yucatán Country Club.
Está catalogada como la mejor comunidad para vivir en México, con más de 500 familias viviendo en un enorme extenso entorno natural. Son 325 hectáreas totalmente planificadas y con todas las amenidades y servicios necesarios para no tener que alejarse de casa. Ellos cuentan con gimnasio, spa, alberca, chapoteadero. Yucatán Country Club se encuentra en Mérida, la ciudad más segura y con la mejor calidad de vida en México, y está a tan solo 15 minutos de la playa. Contáctelos al 9998004000 o 999-804,000. Es más fácil así, ¿no? 999-804,000 o visiten su página www.vivecountry.mx. Vamos a un corte, en un momento regresamos. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como estamos hablando de nuestro tema, aparte, porque ya tenemos a nuestra invitada, la doctora, ahorita la vamos a presentar, vamos con una frase, ¿qué te parece? Me parece ¿no? muy bien, En medio de la dificultad siempre reside la oportunidad, totalmente. ¿no? No hay que Totalmente. verlo como un grave problema. Sí, es un problema, pero siempre es una oportunidad de ser mejores, y qué mejor ejemplo es la resiliencia. Resiliencia pura, exactamente. Bueno, pues tenemos que ir a una mención. Y bueno, ya es fin de semana, ¿no? Y el Hotel Fiesta Americana todos los domingos tiene un brunch dominical. Va a ser el cierre perfecto de una semana exitosa, la mejor opción para todos los gustos. Pues es un espectacular brunch. Empieza a partir de las 12, una barra de ensaladas, un rincón yucateco con queso relleno, pavo en escabeche, lechón, doctora, se ve que a usted le Qué encanta rico. mucho, Sí, y sopa de lima, barra de sushis también. Una plancha al gusto de salmón, pollo, ribeye, arrachera, empanadas argentinas. Tiene un prime rib de más de 8 horas de cocción. Además, una espectacular barra de postres. Esto incluye una copa de vino, tinto, blanco o una mimosa. ¿Y dónde? En el Hotel Fiesta Americana. De verdad, Pues ser lo recomendable. Para mí es de los mejores buffets. hoy mismo vamos a programarnos para ir al Mañana, Fiesta eso sería Americana. mañana, a partir de las 12. Sí, Sí, hoy, si quieres ir en la noche, hoy, pues irte al Estelaris. ándale, era lo que te iba a decir. Hoy, ahí una nochecita a gusto, tranquila, para Ay, qué bien salir se la de la pasa ahí, ¿verdad, rutina, uno? y luego mañana el brunch. Así es. Bueno, ya está con nosotros la doctora Margarita Quijano Moreno. Ella es egresada de la UADY y es especialista en ortopedia por la UNAM. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto tenerla aquí. Muy bien, encantada como siempre. En Sí, esta mañana de sabadito, así es, disfrutando, rico. pero bueno, Empezando el fin de semana
pero, A disfrutar del calorcito, ¿verdad? ay, sí, qué cosa. Y bueno, y nos sentimos y empezamos a hacer deporte y resulta que a Sí, veces nos lastimamos. así es, efectivamente. Y hoy voy a platicar de las fracturas, Vamos, de No, una me vez, porque parece muy sí bien. es que muy cotidiana, es normal, ¿cómo se le puede llamar? es, pues sí, muy frecuentes, sobre Frecuentes. todo que las causas pueden ser diversas, puede ser un accidente de tráfico, puede ser una simple caída, puede ser haciendo una actividad deportiva, trabajando, o sea, la causa puede venir de cualquier lado. Doctora, una pregunta, ¿qué Sí, tanto impacta el calor en las personas que hacen deporte para poder tener más accidentes? para tener más accidentes de tipo En cuanto a muscular, no, pues es que más bien lo impacta en que el golpe de calor, que exacto. deshidratación, sí, Sí. sí. Sí, por los golpes de calor y las caídas de la gente, Ujú. no hay fracturas de cadera, por ejemplo, o fracturas de brazos o algo cuando hay Este tipo de O sea, eventos. este no, o sea, tipo de no se eventos. dispara con el calor. Generalmente no. Ah, ¿Por okey, qué? Porque un deportista, hasta una persona que hace ejercicio 3 veces por semana, tiene el hueso más fuerte que una persona sedentaria. okey, Entonces, una caída de este tipo realmente no, en alguien que está acostumbrado a hacer ejercicio, que está bien alimentado, generalmente no impacta, no produce algo más que un golpe. okey, Sí. okey, Pero, por ejemplo, en un ciclista, ahí sí podría, pues, está la persona pedaleando a una velocidad ya más de considerable, 30 claro. kilómetros por hora, ya se considera un traumatismo de alta energía. Y sí podría venir, por ejemplo, yo conozco varios casos de ciclistas que se caen y se luxan el codo. Y Pero normalmente sí puede ser más en fines de semana, porque es cuando la gente mm, hacemos más o dedicamos un poquito más tiempo para hacer ejercicio. sí, 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 sí se totalmente. puede Sí, hacer. los fines de semana sí se disparan la cantidad de fracturas que llegan. Sí. Okey, ¿y las fracturas son más seguidas cuando avanza la edad? No sé, la menopausia, la andropausia, ¿todo esto hace que nuestros huesos de una o de otra manera se debiliten? Sí, sí, totalmente. De hecho, hay un artículo muy interesante que salió en una revista de ginecología, no recuerdo el nombre, que habla de ese ciclo del calcio, vamos a llamarle ciclo del calcio. Ujú, Conforme nosotros vamos, avanzando en la edad, vamos haciendo un banco de calcio, un banco de matriz ósea en nuestros huesos, que en las mujeres es un año después de la menopausia, perdón, de la menstruación, y en los hombres es a los 11 años okey. ese pico de calcio. ¿Cómo vamos a nosotros a meterle intereses, por así decirle, capital a nuestro banco de calcio? Con ejercicio, con actividad física y con alimentación. Lo que nosotros lleguemos a acumular en la adolescencia se va a mantener aproximadamente hasta los 30, 35 años en las mujeres y en los hombres es hasta los 50 aproximadamente. Pero las mujeres tenemos una hormona muy bonita que se llama estrógenos, que cuando la menopausia se retira, nuestro banco de calcio, ¡pum!, decae. Es una Ujú, cosa, impresionante. En las gráficas de las densitometrías, de hecho, es notable. ujú. Haciéndola para del banco, Sí, pues es lo que tengamos ahorrado sí, es ahí lo de que calcio, pues es lo que se va a ocupar, ¿no? Ahora sí, para para el retiro. protegernos. Sí, exactamente, sí, tal Sí, cual, sí. porque luego llegamos a cierta edad en donde ya llegó la menopausia y todo, y resulta que nunca hicimos ejercicio, tuvimos una vida sedentaria y todo, y empieza a haber fracturas que no sabemos ni por qué están sucediendo, Sí, nuestros huesos se hacen porosos, viene sí. la osteoartritis o viene la osteoporosis, y entonces ahí vienen los problemas. Exactamente, y de hecho se llaman, ay, se me fue el término, fracturas por fragilidad. ¿Por Ujú, qué? Porque Dios no lo quiera, ¿no? Pero, si ustedes van caminando en la calle, se caen y meten las manos, ¿qué va a pasar? Que: ahí nadie me vio", se sacude uno y sigue caminando. Pero en personas que tienen ya pérdida de su dinero, vamos a decir, de su calcio del banco, sí se van a fracturar. O sea, una persona común y corriente que se cae no se va a fracturar ni la muñeca ni la cadera. Eso sucede en personas que ya están predispuestas para eso. ¿y hay manera de revertir esto o hay manera de ayudar a ese banco a que tenga mejores intereses para que Sí, crezca esa gran utilidad? sí, claro que sí. Bueno, la primera etapa, pues se aplica el mismo término que he oído en muchos expertos financieros. La primera mejor edad para invertir era hace 10 años y la Ujú. segunda es ahora. Aplica exactamente igual. Si una persona fue sedentaria en su adolescencia, en su infancia, se alimentó mal, ¿puede hacer algo en este momento? Sí,
sí puede hacer algo. Ujú. Cuidarse, sé que no Cuidarse, caerse. así es. Suena muy fácil, suena muy romántico, suena muy bonito, pero la clave va a ser ejercicio y alimentación. Claro. Y de hecho, hace poco fui a un congreso donde hablaban una fisioterapeuta egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación, que en adultos mayores, en personas de 50 años, mayores de 50 años, que nunca han hecho ejercicio, porque hay personas de 50, 60 años que toda su vida han hecho ejercicio y nos sorprenderían. Claro. Bueno, pero en personas que nunca han hecho ejercicio, son tres características que debe tener su actividad física para que funcione. Ejercicios de fuerza con peso, ejercicios de potencia, digamos, educar a sus músculos para enseñarles para qué sirven y enseñarles a utilizarlos para esa finalidad, simulando carreras, simulando nado, simulando Ujú. algún Deporte de deporte. Y el último, equilibrio. Entonces, esos son Importantísimo. importantísimo. Entonces, esos tres componentes debe tener la actividad física en personas que nunca han hecho ejercicio, que ya tienen un diagnóstico de osteoporosis o de debilidad ósea para revertir esta condición. Sí. Qué interesante. La verdad es que muchas gracias por aclararnos estas dudas. Sí. salud. Y ahora sí, al ratito que lleguemos, que tenemos que irnos a un corte, ya dejamos que de su tema la doctora. Así es. Pero ustedes pregunten. Todo está perfecto. No, no, excelente, porque sí, las preguntas son muy interesantes las que hace Lili y son muy Sí. importantes, ¿no? Porque normalmente no tomamos atención en eso, pensamos otras cosas que han salido con las redes sociales, que se habla de otras cosas, de salud, de la microbiota, ¿no? Pero que no estamos hablando de algo tan importante como también son los huesos. Así Pero es. bueno, tenemos que irnos a un corte y también se ha demostrado que vivir en ciudades con playas o muy cercanas al mar eleva también de forma importante la expectativa de vida. Y es por esta y muchas razones que te vamos a recomendar que inviertas en Marina Cozumel. Solo tienes que entrar a su página para tener toda la información. Marina Cozumel es lo más posible que puedas tú tener para pensar en invertir de la mejor manera. Propiedades que van desde 600 metros cuadrados con increíbles planes de financiamiento. Entren a su página Marina Cozumel. Tenemos que irnos a un corte y en un momento regresamos. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. Gracias por continuar con nosotros y las oportunidades siempre son importantes y si los sueños se hacen realidad todavía estamos a tiempo si queremos quedar bien con mamá o apapachar nosotros mismos, ¿no? Así es. Oportunidad especial solo en Nissan Norte, llévate el Versa 2025 a crédito con bono de hasta 84,000 pesos. Aquí aplica restricciones, pero es una importante noticia porque solamente en Nissan Norte
van a tener esta promoción, un año seguro gratis o una tasa del 10.99% o con un precio especial con mensualidades desde 5,890 pesos más comisión por apertura, más 0% de comisión por apertura y una mensualidad gratis también. Esto solamente en Nissan Norte. Solamente tienen que hacer su cita para agendar una prueba de manejo al 99 99 410341. O entren a su página para tener estas y más promociones, nissannorte.com.mx. Y bueno, ya está con nosotros la doctora, estamos ya platicando con la doctora Margarita Quijano Moreno. Ella es ortopedista y nos va a platicar de las fracturas tan importantes, pero sí es un tema que ahorita me llama mucho la atención. ¿Cuándo se operan y cuándo no? Porque yo Bueno, veo cualquier fractura y ya ajá. les meten clavos. No, tampoco es cualquier fractura. Bueno, esa es la pregunta del millón. Pues digo, Cuando llega, normalmente los que no sabemos, ¿no? sí, porque pasa muy seguido. Llega la persona ya con su radiografía o pide, no, ¿qué valoración? Se toma la radiografía, ok, tiene una fractura. Y la pregunta del millón, ¿se opera o no? Vamos a poner una situación, bueno, no hipotética, esto ha pasado muchas veces. No, pues que sí hay que operarlo. Bueno, mi vecina tuvo una fractura igual, pero a ella no la operaron. ¿Por qué? Bueno, una fractura, pues como nosotros sabemos, es cuando el hueso se rompe y se desplaza. Entonces, el hueso, el sistema locomotor es el encargado de nuestro movimiento. Y nosotros tenemos que tratar de recuperar esa movilidad lo más pronto posible y con el menor daño posible. También, el hueso es un tejido muy noble. Generalmente pega porque pega. Siempre y cuando hay un poco de contacto en el hueso, va a pegar porque va a pegar. Pero vámonos, por ejemplo, con un hueso como el fémur. Lo que decía aquí Enrique, oye, ¿por qué le meten un clavo? Porque el fémur si queda mal va a tener repercusiones tanto en la cadera como en la rodilla. Entonces, para evitar esas repercusiones, hay que devolverle su alineación, su anatomía normal. Pero al mismo tiempo tenemos que permitir que la persona pueda moverse lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque si hacemos como se hacía antes, que se enyesaba todo y se le dejaba en cama 4, 6, 8 semanas que tarda en pegar el fémur, cuando se Pues quitaba sí. el yeso ya estaba todo débil. Y esa rehabilitación costaba muchísimo Y más las complicaciones por el tipo de por estar en forma de reposo. enyesar, el Sí, reposo, porque también Y se la atrofian los incomodidad, ligamentos, se los atrofian los músculos, ¿no? Los efectivamente. tendones. comer y ir al baño, porque sí, Sí, mucha gente sí, no quiere comer. Ujú. sí, así es. Entonces, por ejemplo, en el fémur, una fractura de fémur de la diáfisis, que es la parte del medio del fémur, generalmente se va a poner un clavo, porque el clavo, incluso dependiendo de la característica de la fractura, se le permite apoyar al paciente al día siguiente o a los 2 días, cuando mucho, para que se pueda mover, para que se Claro. pueda empezar a rehabilitar mientras la fractura termina de consolidar. Algo muy importante, por ejemplo, las fracturas de muñeca, las fracturas del hombro, que son los que más, en torno a las que más debate hay, ¿se opera, no se opera? Depende. En este caso, las dos son articulaciones, pero no son articulaciones de carga, como es el caso de la cadera y como es el caso de la rodilla. El hombro no soporta carga, no soporta nuestro peso, la muñeca tampoco, pero la mano, pues es nuestro contacto, nuestra comunicación con el mundo exterior. Y si si la fractura rompe esa articulación, hay que volverla a unir. Tiene que quedar lo más congruente posible para que la persona pueda hacer sus actividades diarias con el menor dolor o con el menor riesgo de una secuela grave a futuro. ¿A qué le llamo secuela grave? A que se desgasten los huesecitos de la muñeca y eso nos cause dolor y nos tenga que dejar la muñeca entonces en una posición. Entonces, en ese caso que la articulación, la superficie donde se une hueso con hueso, se rompe, hay que volverla a acomodar lo más congruente posible. A diferencia, por ejemplo, cuando hay una fractura que se llama la metáfisis, que es la parte donde se une la articulación, la superficie de la articulación con el resto del hueso, ahí en la muñeca, pues sí, lo más fácil, incluso lo más, lo menos lesivo es acomodar, manipular esas famosas, que lo jalan, que le doblan, y luego poner un yeso, porque generalmente sí queda bien, en ese caso sí queda bien. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, una señora de 60, 70 años
con enfermedades del corazón, ya con enfermedades con diabetes, con presión arterial alta, para la que una cirugía sería un riesgo, no es lo mismo que vamos a poner un joven de 25 años que se cayó, tuvo un accidente en moto, se fracturó la muñeca, pero además, vamos a poner, ¿no? Es un jugador de tenis que tiene una beca universitaria o necesita empezar a jugar. En ese caso, se puede operar para empezar su rehabilitación lo más pronto posible. Ahora tenemos que estar muy, muy seguros y saber, corrígeme si estoy en un error, por Ujú. favor, doctora, que los huesos son flexibles, los huesos no son totalmente rígidos. Entonces, la manipulación que a veces se hace para acomodar los huesos es mucho más fácil precisamente por esto, porque nuestros huesos no son rígidos totalmente, sino que tienen una pequeña flexibilidad que ayuda a los médicos a volver a ponerlos en su lugar, ¿es cierto? No, no, no es del todo cierto. Sí, sí, digamos, vamos a decir, sí son más rígidos que flexibles. Sí tienen un Ok, módulo de elasticidad, ok, pero lo que permite acomodar, algo muy importante igual, que a los huesos se unen los músculos y estos músculos ok. tienen diferentes vectores o fuerzas que acomodan, digamos, el fragmento hacia ellos, Hacia como dónde dicen, tiene que ir. jalan agua para su molino, Sí, como se dice okey. vulgarmente. Okey, Entonces okey. hay que neutralizar, hay músculos que no son tan fuertes, entonces sí nos permiten regresar la fractura a su lugar y su fuerza no es lo suficiente para volver a A poner, desacomodar el okey, fragmento okey. o por las características de las fracturas, hay fracturas, vamos a decirlo así, que tienen un tope, que al momento de que se acomodan, ese mismo tope, ese piquito que quedó, evita que se vuelva a desplazar. Okey, y entonces eso Entonces, nos ayuda a que crezca el tejido cicatrizal para sellar el hueso. exactamente, Okey, así okey. es. Muy bien. Ahora, por ejemplo, las fracturas de cadera de los viejitos, ¿por qué se operan? La mayoría de las veces hay un músculo que se pega al fémur, bueno, de todas las Ujú. personas, ¿no? Y la mayoría de las veces este hueso desacomoda, vamos a decirlo así, esos 2 fragmentos de la fractura de la cadera de esta persona. Ujú. ¿Puede pegar? Si no se opera, sí, sí puede pegar, pero tiene que estar la persona cada 3, 4 meses con mucho riesgo de infección urinaria, de neumonía o de otro tipo de infecciones. Yo me acuerdo cuando era niña que, un viejito se fracturara la cadera, era prácticamente condena de muerte. Sí, Sí, y además es muy doloroso, Además es muy muy, muy doloroso. doloroso, no puedes manipular al paciente, está No, ahí y es no. en cambio, con una cirugía sí se Sí puede. se puede, exactamente. sí, pero las personas de la tercera edad, cuando ya es una edad muy avanzada, es Sí. muy peligroso por el tema primero de la anestesia, para poderlo Bueno, operar. actualmente la anestesia ya no es general, ya la Ya ha tendencia tenido ahorita es, mucho ir menor dejando riesgo, ¿no? sí, es mucho menor riesgo, pero Sí. es hasta más riesgoso dejarlo sin operar. Sí, claro. Digo, Sí. es un ejemplo, le pasó a mi Ajá, papá, él ajá, tuvo una sí, caída, fue una fractura de fémur, pero también del, o sea, de la cabeza del no, no de aquí, de esta del parte. trocánter. Ujú. Eran las 2 partes Ujú, y por la misma sí, complejidad de la operación ajá, tenían que anestesiarlo. sí, Era una sí, anestesia, pero mi papá ya tenía más de 80 años. sí, Entonces sí, ya estaba muy complicado poderlo, pero también era imposible que al moverse ya se lastimaba. sí, Claro, sí Entonces es se muy tomó la doloroso. decisión que aunque fuera lo que fuera, sí teníamos que operar, se tenía que sí, operar. así es. Bueno, de hecho, este tipo de fracturas en una persona de 30, 20 años es muy rara, tendría que Ujú. darse tendría que tener un accidente muy feo para tener ese tipo de fracturas, es más en adultos mayores. Y la tendencia igual en ese tipo de cirugías se llama mínimo invasiva, heridas más pequeñas, los implantes están hechos para que con ayuda de un fluoroscopio, que es un aparato que nos permite, digamos, tomar radiografías al Ok, momento en tiempo real, se pueda fijar la fractura, se pueda perfecto. poner el Ahorita, implante. ahorita seguimos platicando Claro. porque nos tenemos que irnos a un corte, pero antes, y te voy a contar un secreto, ¿eh? Si quieres comer sabroso, abundante y con el mejor ambiente, tienes que ir a Texas Roadhouse. Los steaks son cortados a mano cada día, el pan está recién horneado, cada 5 minutos te lo sirven y las costillas, bueno, ¿qué te puedo platicar? Se deshacen en la boca y con estos calores, nada como sus margaritas legendarias o una cerveza de barril en tarro congelado, de verdad te van a hacer regresar. ¿Dónde? Frente a Plaza Harbor o en Cauquel, frente a Walmart.
Abren de lunes a jueves de 1 a 10 de la noche y los viernes a domingo desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Texas Roadhouse es el líder en Casual Steakhouse. Síguelos en sus redes sociales como @Texas Roadhouse México y los fines de semana, ya sabes, están desde las 12 del día. Bueno, tenemos que ir a un corte y en un momento regresamos. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. Gracias por continuar con nosotros y con los nuevos planes Telcel Libre sin plazos forzosos. Te da la libertad de elegir el plan que se adapte a tu necesidad con la mejor red de mayor cobertura y velocidad Telcel 5G. Además, tienen acceso a lo más reciente de tecnología con las mejores marcas en dispositivos móviles. Ve a Telcel por tu plan Telcel Libre sin plazos forzosos con más gigas y lo mejor, cashback Telcel, que se genera cada mes que de acuerdo a la renta de tu plan se va a ir generando esta fabulosa noticia. Eso es buenísimo, porque pues, estaba viendo unas promociones que dicen, bueno, por 25 pesos tienes 4 horas de redes sociales ilimitadas y internet ilimitado. No, pues maravilloso. Digo, pues, puedes hacer y todo eso también va acumulando. Ellos te esperan en sus centros de atención a clientes de Telcel. Están abiertos de lunes a domingo y ya saben, vayan a Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Doctora, ¿dónde la encontramos? Me encuentro en el hospital, en el Cristos Muguerza, Faro del Mayab, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, lunes, martes, jueves y viernes. Bueno, pues hay que dar también ya su teléfono porque pues, es muy importante estar pendientes de lo que nos está pasando. A veces no sabemos a quién recurrir, qué mejor que lo hagamos con una experta como usted. Muchas gracias, claro que sí. Quédese A con sus nosotros órdenes. porque el tema que trae Lili es muy interesante y muy importante. Muchas gracias, Enrique. Pues sí, hoy quiero platicarles sobre la resiliencia y la importancia que tiene en nosotros como seres humanos poder ser resilientes ante las cosas que nos suceden todos los días. Y bueno, pues psicológicamente hablando, como les decía al principio del programa, la resiliencia significa la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para enfrentar y afrontar todas esas vicisitudes que tiene la vida para poder seguir adelante, ¿no? Como son los traumas, las tragedias, algún accidente. Generalmente es esa capacidad que tenemos de recomponernos en cosas que nos pasaron fuertes, que nos movieron el equilibrio emocionalmente y que son cosas muchas veces negativas, ¿no? Fíjate que yo me identifico mucho con este tema. Yo pasé por temas muy complicados en mi vida. Y que bueno, yo tenía que entender o sea, me puse también a leer mucho de esto y platicando con muchas personas, llegué a una
a un tema muy importante al conocer a las personas. Hay unas que se confunden mucho esta resiliencia con resistencia. Porque hay mucha Ujú. gente que dice, no, hombre, a mí no me pasa nada, a mí tú dime, me pueden hacer, entonces yo ya sé que yo tengo la fuerza de salir adelante y no pasa nada, y te vuelves a seguir estancando en lo mismo y en lo mismo, eso es Ujú. resistencia. Sí, la resistencia simple y sencillamente nos va a llevar a un estrés prolongado en donde vamos a estar dando vueltas como el O perro que una se falta de persigue la interés en cosa, las, ¿no? o una Ujú. falta de interés en Sí, las cosas, hablando laboralmente, ¿no? sí, Pueden decir exactamente. lo que quieran, a mí ya no me importa, y no estás aprendiendo. Sí, Ujú. entonces, bueno, pues la resiliencia finalmente, en otras palabras, es la habilidad de sobreponerte a situaciones difíciles que te pone la vida y salir fortalecido de ellas. Ujú. Eso es lo Aprender de ellas. importante, Ajá. la lección de vida que te deja este trauma, este accidente o esta fuente de estrés en el que viviste Sí. y lo pudiste superar. Entonces, el significado de la resiliencia emocional hay muchísimos, ¿no? Te podemos hablar de la adaptación y la recuperación, que se refiere a esa habilidad de adaptarse a situaciones adversas y recuperarse de ellas emocionalmente hablando de un problema traumático. Un accidente, la muerte de un familiar, cosas que no Una esperamos, ¿no? ruptura. La ruptura de Ujú. una relación o a lo mejor algún fracaso empresarial o de nuestro propio trabajo y de nuestra propia familia, de nuestro propio entorno, ¿no? De nuestras relaciones interpersonales. Entonces, esa adaptación y recuperación es parte de la resiliencia, pero también el manejo emocional. Este es importantísimo porque esto implica la capacidad de manejar estas situaciones desde nuestra propia experiencia, desde lo que la vida nos Ujú. ha ido mostrando durante todo nuestro crecimiento, nuestra madurez y en el momento en el que estamos parados el día de hoy. Entonces, eso es muy importante porque tenemos que aprenderlo a manejar de una manera equilibrada emocionalmente. ¿Qué ibas a comentar? No, es que la verdad es que la capacidad, lo que dijiste es muy importante y es donde yo percibo que muchos, yo me llegué a confundir o me puedo llegar a confundir, pero mucha gente lo hace, es la capacidad que tenemos de adaptación. Ujú, Y a veces nos adaptamos a esas cosas que no están bien Ujú. exacto. Sí. y no estamos aprendiendo. Entonces, el tema es que para mí la resiliencia es, sí, salir adelante, salir fortalecidos, pero salir fortalecidos con el tema de la experiencia o de aprendizaje. Y Exactamente. con confianza en uno mismo, ¿no? Exacto. También aumenta esa, La sí, confianza en esa uno, ¿no? seguridad, Esa seguridad de de que poder pude con afrontar. esto, crecí con esto. ¿Qué sigue? Exacto. Entonces, aquí tenemos algo muy importante que también nos regala la resiliencia y es el aprendizaje y el crecimiento que nos da de lo que están comentando ahorita ustedes, ¿no? Finalmente no solo se trata de superar el problema, sino también de poder aprender de esta experiencia y de qué es lo que nos está fortaleciendo hoy para ser fuertes mañana, ¿no? Ujú. Entonces, es muy importante tener ese aprendizaje y ese crecimiento. Otra de las cosas que nos regala la resiliencia y es súper importante es esa atención plena y ese autocuidado del que hablabas tú ahorita, ¿no? Sí. Ese autocuidado para poder estarme a salvo, estar en un puerto seguro que yo me estoy haciendo a mi alrededor para poder afrontar lo que estoy padeciendo y viviendo en ese momento. Otra de las cosas, pues obviamente, y es súper importante, es la conexión social. Esas relaciones interpersonales que tenemos con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo y todo, es importantísimo. Cuando tú no eres resiliente y te pasa algo, lejos de pedir apoyo y de tener una red emocional que te contenga, lo rechazas y te aíslas. Y cuando tú te aíslas, lo único que vas a lograr es tener depresiones y tener ansiedades que no sabes cómo afrontar. Entonces, esto es muy, muy O importante sea, también. parte de la resiliencia también es saber pedir ayuda. Ujú. Exacto, porque a veces somos tan soberbios, porque sí nos pasa, que creemos que solo nosotros podemos ayudar a los demás Ujú. y no tenemos esa humildad de decir, hoy no puedo y necesito Ahora ayuda. yo necesito ayuda. Sí, y tenemos que ir haciendo una red emocional a nuestro alrededor para poder contenernos emocionalmente hablando, Pero ¿no? también se vale pedir ayuda profesional, ¿no? Un psicoterapeuta, un Eso es psicólogo, fundamental. ajá, Sí, claro. porque Eh, nuestros amigos, por más que nos quieran y nos adoren, no tienen las herramientas de guiarnos, ¿no? De conducirnos a
Sí, y finalmente, pues todos por nuestra experiencia, nuestra madurez, nuestra experiencia de vida, tenemos herramientas y tenemos a lo mejor una sugerencia, un consejo para alguien, pero efectivamente no tenemos esas herramientas necesarias para poder enfrentar o afrontar un problema de pánico, un problema de ansiedad o un problema de depresión. Siempre en ese aspecto necesitamos ayuda, ¿no? Otra cosa que es importantísima en la resiliencia es la perspectiva positiva. Cómo nos cuesta trabajo, ¿no? Sí. Cómo nos cuesta trabajo el poder cambiar los pensamientos negativos a positivos. Sí. Entonces, necesitamos ir fomentando esta perspectiva ante las adversidades, porque si no, no vamos a poder tener esa resiliencia que necesitamos para poder superar ese problema que se nos presentó, ese trauma o esa, pues, Esa ese situación, tropiezo, esa ese situación, tropiezo de vida, ¿no? Lili, muy qué interesante, de verdad es que sí, lo importante de todo esto, ¿cuál sería, Lili, tu mensaje? Porque ya nos tenemos que ir. Mira, lo importante es que la resiliencia es una capacidad que tiene el ser humano innata. Ujú. No hay un proceso, no hay pasos. Todos tenemos que ir a nuestro propio ritmo y todos tenemos que ir buscando y encontrando esas herramientas que tenemos para mantenernos a salvo con nuestro amor propio. Y no confundir la parte de resiliencia con resistencia, Así Ujú. es, eso es importantísimo. porque sí se da, y se da mucho. Mucho, mucho. Entonces pide ayuda si es necesario porque realmente lo necesitamos. Lili Grijalva, muchísimas gracias, como todos los sábados. Es padrísimo tenerte aquí en el programa. Muchas Aprendemos mucho. gracias, muchas gracias. También, doctora Margarita Quijano Moreno, muchísimas gracias. Es también el tema que tocamos el día de hoy. Lo importante es saber cuáles sí y cuáles no se deben de operar y el por Y qué. el por qué, exactamente. Más que nada el por qué. Muchas Sí. gracias por haber estado con nosotros también el día de Encantada. hoy, pero también más gracias para usted que nos hizo favor de permitirnos acompañarlo durante esta mañana de sábado, sábado para disfrutar, para hacer planes, qué es lo que vamos a hacer la próxima semana, porque también lo platicamos. Y como siempre decimos, hay que seguir trabajando, porque no hay crisis que soporte. 10 horas de trabajo al día, pero siempre con actitud positiva. Que tenga un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes.